Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, día sábado, 4 de enero del 2025. Dios les bendiga grandemente. Les saludo a todos en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Ya comenzamos nuevamente a trabajar en lo que es la obra del Señor. El Señor retiene, ¿cierto?, de su presencia cada día, a cada instante, y así podamos, hermanos, cada día enfrentar nueva jornada, nuevos desafíos. La lucha, hermanos, continúa cada día. ¿Amén? Cada día trae su mal o cada día trae su afán, como dice la palabra de nuestro Dios. Bien, el capítulo 4 del libro de Efesios, vamos a continuar ahí. Dice: en el nombre del Señor y Salvador Jesús, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Y el mismo, pero vamos a llegar hasta ahí un momentito. Estos primeros 10 versículos, 10 versículos de este capítulo 4. Bien, vamos a examinarlo uno a uno. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación, hermanos, el llamado que hace el apóstol Pablo. Recuerde primeramente que esta carta el apóstol Pablo la escribe estando preso en una cárcel, ¿verdad? Él envía esta carta para exhortar, ¿verdad? Edificar y consolar a la iglesia. Ese es el motivo. Escuche bien: exhortar, consolar y edificar. Una carta doctrinal que nos enseña mucho con respecto a nuestro comportamiento como creyentes, como hijos de Dios, hoy. Amén. Entonces, la exhortación está: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Fíjese, es una exhortación con rogativa. Ni siquiera una exhortación así, por decirlo así, eh, demandata, ¿sí? De un mandato, ¿sí? Ruego. Pero a la vez también es un mandamiento que debemos considerar. Amén. Debemos considerar como eh, no una opción, sino como la opción. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ciertamente debemos entender primeramente esta vocación, este llamamiento. Vocación hoy día se utiliza mucho en el mundo, ¿verdad? La palabra vocación, por ejemplo, para los médicos. Tiene vocación de médico, tiene vocación de abogado, pero nosotros vemos que en el papel suena muy hermoso, pero en lo real, hoy día, lamentablemente, eh, los médicos no tienen esa vocación, ¿verdad? No son capaces, por ejemplo, de hacer una operación gratis, ¿verdad? Eh, ellos cobran a cambio de algo, ¿no? Entonces no encuadraría un poco la palabra vocación en ellos. Pero sí, en la iglesia la vocación nuestra, hermanos, es un llamamiento que Dios hace de un estado a otro, con una condición eh, de tener o no tener, y llevarla a cabo igual. Amén. Porque dice,
vocación que fuiste llamado. Dice, escuche, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Mansedumbre viene de mans, ¿verdad? Humildad viene de humilde, es como cuando la escritura dice, el que te bofetee una mejilla por la otra, ¿verdad? El que te obligue a llevar una milla, llévale dos. ¿Ah? Ahí estamos hablando de humildad y mansedumbre, sujeción, ¿verdad? Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí es donde la base fundamental de nuestra fe es el amor. Por eso que después Pablo, ¿cierto? En una carta a Corintios, dice que el amor todo lo puede, todo lo da, todo lo soporta. No es jactancioso. Fíjese que hay una referencia aquí en Colosenses, vamos a verla en el Colosenses en el capítulo 3, verso 12. Vamos a ver qué es lo que dice el mismo Pablo, que es otra carta que también salió de la cárcel. Dice, vestidos pues como escogidos. ¿Ve? Vocación, escogido. ¿De quién? De Dios. Vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Mm? Debemos considerar esto, porque muchas veces nos hieren o cometen agravio, señor, contra nuestra persona, ¿verdad? Y nos sentimos defraudados y no tenemos la capacidad de perdonar. Ahora, ¿por qué? Porque ciertamente ahí no está primando el amor, está primando el egoísmo. Cuando prima el amor podemos comprender y entender la debilidad del otro con una visión, la cual dice que también nosotros podemos caer en el mismo error. El problema que hoy nos pensamos que ya tenemos la perfección plena. ¿Mm? Pablo, el apóstol, dice, no, yo no creyendo haberlo alcanzado, una cosa hago, prosigo. Ni un pastor, ni un obispo, ni un hermano, ni una hermana podemos decir hoy día que hemos alcanzado la plenitud de lo que Dios demanda de nosotros. Porque si estuviera en nosotros la plenitud, hermanos amados, no habría exhortación. ¿Para qué? ¿Para qué habría exhortación? ¿Para qué habría consolación? ¿Para qué habría edificación si ya estamos plenos? ¿Se fija? Entonces, tenemos que entender bien el sentido de la escritura para no errar. A veces nos ponemos en el lugar de Dios. No, yo no perdono. A mí me la hacen, me la pagan. Pero ¿qué dice la escritura? Que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó. Entonces, ciertamente debemos, hermanos amados, considerarnos primeramente nosotros, ¿no? Y no cerrarnos a un pensamiento mundano. ¿Mm? El mundo no perdona. El mundo después de todo. Recordemos a aquella mujer que fue traída, eh, sorprendida en acto de adulterio. Y habían dos razones ahí. Una era capciosa porque querían acusar a Jesús de dar un veredicto que no correspondía. Y la otra, condenar a aquella mujer, ¿cierto? Que había sido sorprendida en acto de adulterio, para que fuese apedreada. Sin embargo, Jesús dice esto, sabiendo que la mujer sí estaba en pecado. Ojo con esto. Jesús sabía que esta mujer había sido sorprendida en acto de adulterio. Y ellos demandaban de parte de Jesús justicia. ¿Qué dijo Jesús? El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y de uno en uno, desde el más joven al más viejo, ¿cierto? Fueron arrojando la piedra al suelo y saliendo de aquel lugar. Ahora, ¿quién nos dice eso? Ninguno de ellos tenía la capacidad de juzgarla. ¿Sabe por qué? Pues se lo vuelvo a decir. Eran tan pecadores como esa mujer, pero también venían falseando la ley. ¿Mm? El único justo, el único perfecto es Cristo. Ahora, si usted ha alcanzado, como dice aquí la Escritura, un grado de
de perfección, un grado de perfección, bueno, eso tiene que demostrarlo con su comportamiento, ¿sí? Con su madurez, no con su inmadurez. Entonces, hermanos, debemos pensar como iglesia, debemos pensar como hijos de Dios, no debemos pensar mundanalmente como lo hacíamos antes. Por eso la exhortación con rogativa, esta es una exhortación con rogativa, dice, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Amén, ahí está la base, ahí está la clave, hermano, cuando decimos, bueno, yo sigo a Jesucristo, yo creo en Jesucristo, yo fui bautizado, yo fui perdonado. Bueno, de esa manera que usted fue perdonado también, debe perdonar a su hermano, aunque él no le pida perdón. Ojo con esto, aunque él no le pida perdón, usted ya lo debe perdonar. ¿Mm? Porque si usted espera que él venga y le pida perdón, usted se está colocando en otro lugar. O si no, me cree, vaya a la oración. Padre, perdona a los que nos ofenden, como nosotros también perdonamos. Muchas veces esa rogativa de pedir perdón de la otra persona no llega. Aún así, escuche bien, aún así, porque Dios siempre va más allá. Y sus hijos también tienen que ir más allá. Aún así, yo debo perdonar. Por dos razones fundamentales, porque nuestro Padre Celestial dio ejemplo de esto, ¿verdad? En la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Mm? Y porque yo no soy Dios, soy hombre todavía, y más allá en el camino puedo caer. Amén. No hay quien te libre de caer en esta vida. Tenemos luchas, tenemos un enemigo que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, todas esas cosas debemos considerarlas con madurez. Yo siempre he dicho que el Evangelio no es aleluya, gloria a Dios. No es alto ni grito, ¿cierto? Dentro de un recinto. El Evangelio va mucho más allá, hermanos amados. Es más concreto, es más profundo, es más real, es más verdadero que lo que aparentamos ser. ¿Mm? Entonces, debemos tener el corazón como para pedir perdón, pero también para perdonar. Y si el otro no lo tiene todavía, es porque Dios todavía está trabajando en él. Por eso que dice que si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no tú contra él, que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora, si ese hermano no quiere reconciliarse, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora el problema no es suyo, el problema es de él. Esto le permite a usted seguir adelante con libertad. Pero nosotros somos, hermanos amados, los hijos de Dios y debemos andar como Él anduvo. Un cuerpo, dice, solicito en guardar, escuche qué cosa, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ojalá no hayan contienda dentro de la iglesia. Ojalá que no hayan desavenencias. Cada uno debe procurar, ¿cierto? En que haya este vínculo de paz en la iglesia. Ciertamente van a haber conflictos, y eso es innegable, lo hubo en la iglesia primitiva, lo hubo en la iglesia pasada y lo va a haber siempre, porque están entrando hermanos a la iglesia nuevos y van siendo hermanos amados transformados poco a poco. Por eso la importancia que en los cultos, en las predicaciones, en la enseñanza, vaya transformando. Esa es la importancia, no es hacer aspaviento con la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermano Jorge Candia. No es hacer aspaviento con la palabra del Señor, sino que esa palabra vaya generando enseñanza y esa enseñanza vaya siendo aplicada por cada creyente. Esto es lo que Pablo está diciendo. Eh, Ahora, todo esto está fundado en amor. Si yo no amo, no tengo la capacidad ni siquiera de pedir perdón o perdonar. Entonces, lo primero, por eso que la Escritura habla sobre todos los dones que pueda tener una persona, un creyente, lo primero es el amor. Si esa persona no ama, no va a tener la capacidad. ¿Y cuál es el amor? No es el amor eh, terrenal, es el amor de Dios que fue depositado por medio de su Espíritu Santo. Y ahí está la obra nuevamente del Espíritu Santo. Ahí está la obra.
Ese amor que fue derramado en nuestro corazón es el que nos otorga la capacidad, primeramente, de meditar, de yo colocarme a la luz de la palabra y reconocer yo primeramente mi falta. Yo estoy en falta. Hoy día nadie quiere reconocer su falta. Hoy día todos son justos. Pero la pregunta es, delante de Dios, ¿seremos justos? Dios le dice a Israel, vuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Fíjese, vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Esa es nuestra justicia, la terrenal, la que muchas veces queremos aplicar dentro de la iglesia. La justicia terrenal. No, este me la hizo, yo no lo perdono. No, 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 aquí no hay perdón. No, hermano. Cuidémonos mucho. Esto es lo que dice. Solicito en guardar la unidad del espíritu. Yo debo guardar. ¿Cómo? Como la escritura a mí me enseña. Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es importante, poder entender. ¿Mm? Nadie quiere vivir en conflicto. Ciertamente, queremos vivir en paz. Los países se arman, no para la guerra, pero eso es una hipocresía, porque en el fondo gastan dinero para mantener una paz a la fuerza. En cambio, la paz de Dios es voluntaria. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando los discípulos peleaban por sentarse uno a la derecha, el otro a la izquierda, por conseguir lugares de prestigio, como los fariseos, que se sentaban en las primeras asientos, ¿qué le dijo el Señor? Los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero eso así no será así entre vosotros, disputando cargos de ser llamados, tener la atención de todos, ¿no, hermano? Si aquí el único que tiene la atención de todo se llama Jesús. Entonces, Pablo está exhortando a la iglesia. Luego dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza, nuevamente ocupa la palabra vocación, de vuestra vocación. Le hago una pregunta. Si Pablo compara el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, perdón, con el cuerpo, con un cuerpo humano, ¿se imagina que el corazón estuviera enojado con el cuerpo, con los pulmones? No, yo no le veo más sangre. Diría el corazón, no, yo a este no le bombeo más sangre. ¿Y qué sucedería? El corazón también se muere. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los miembros son individuales. Tienen una cabeza que los gobierna. El cerebro. Se muere el cerebro, se muere todo el cuerpo. ¿Y quién es nuestra cabeza? Cristo. Y Cristo nos exhorta a que seamos obedientes. ¿A qué? A su palabra. Yo puedo saberme la escritura. Puedo ser un teólogo magnífico, un maestro espectacular. Pero si yo no llevo a cabo esto. Por eso, hermanos amados, la responsabilidad de subirse a un púlpito no es cualquier cosa, como se ha planteado a través de los tiempos. El populismo del hombre. Hoy día es el gobierno del hombre, la odisea, el gobierno humano, donde aplaudimos, donde nos damos aplausos unos con otros. ¿Para qué? Pero está el corazón lleno de vanidad, lleno de orgullo. ¿Y por qué no decirlo a veces lleno de odio? Esto apareció también en la iglesia de Corintio, las divisiones. Y Pablo dice que es necesario que vengan divisiones, porque ahí se va a ver la actitud de cada uno, de cómo actúa usted, cómo actúo yo cuando hay un conflicto. Si aplico o no aplico la escritura, primeramente para mí. Y gloria a Dios por eso. Entonces, hermano, llama aquí a una unidad verdadera, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque Cristo se sujetó en todo, y no estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad, estoy hablando de la manifestación humana de Dios. Cómo Dios nos enseñó humanamente cómo debe ser nuestro comportamiento con respecto a Dios, primeramente, y con respecto a nuestro prójimo.
¿Se fija? Hermanos amados, todavía no hemos madurado. Todavía somos niños. Andamos peleados unos con otros, buscando puestos, buscando honra. ¿Para qué quiero la honra del hombre? Lo decía yo el día jueves. Cuando una persona se muere, los discursos son fenomenales sobre aquella persona. Pero a mí no me importa el discurso del hombre. A mí me importa lo que Dios diga de mí. Y lo que Dios diga de mí se va a basar en que yo obedezca a Dios, sujetándome aquí a su palabra. Si Dios me dice que yo debo pedir perdón, debo pedir perdón. Si Dios me dice que yo debo perdonar, debo perdonar. Así de claro, así de simple. No es que este, no es que este otro. No, hermano, no, no es así. No es así. En la iglesia no es así. Así dijo el Señor. Entre vosotros no va a ser así. El que quiere ser el mayor tiene que servir. Por eso que Jesús toma ese lebrillo con agua, toma la toalla, se la ciñe y le lava los pies. Y luego de que le lava los pies, dice la Escritura que sabiendo todas las cosas, le lavó los pies igual. Sabía que Judas lo iba a vender, le lavó los pies a Judas. Sabía que Pedro lo iba a negar, le lavó los pies a Pedro. Sabía que los demás lo iban a dejar botado y le lavó los pies a los demás. ¿O no? No fue así. Muchas veces queremos hacer justicia con nuestras propias manos. Pero se lo vuelvo a decir, nuestra justicia no es justicia. Por eso que debemos dejar lugar a la justicia de Dios y no a la nuestra. Amén. Gloria al Señor. Luego dice, pero cada uno, ahora interpretemos bien esto, dice, un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Uno, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjate, de tres términos. Parecieran diferentes, pero que, hermanos, convergen en uno solo. ¿Quién me gobierna a mí? El Señor. Y si el Señor me gobierna y está sobre mí, yo debo sujetarme. Y volvimos nuevamente con mansedumbre, con humildad, ¿m? Dando testimonio de que realmente Dios está en nosotros. Nuestras actitudes como creyentes, hermanos amados, deben reflejar que somos hijos de Dios y que estamos dispuestos para con Dios. Así lo hizo Cristo. Así lo hizo Cristo. Jesús jamás se rebeló. Jesús lloró afuera de Jerusalén. ¿O no lloró? Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces os quise juntar? Porque ¿sabe lo que a Dios le agrada, hermano? Hermana, la unidad. La unidad en el espíritu. Que andemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Haya pues en vosotros un mismo sentir el cual hubo en Cristo Jesús, Filipenses. El cual siendo en forma de Dios, no escatimó, hermano. A la primera bofetada que le pegaron a Cristo ahí en el juicio ilegal que hicieron por la noche, Cristo podía haber respondido, pero no respondió, no respondió. Preguntó por qué le golpeaban. Eso es lo que dijo él. ¿Por qué me golpeas? Si he hablado mal o he hablado bien. ¿Por qué me golpeas? Entonces, ¿cuál es su actitud en medio de un conflicto? Hoy día, claro, los hombres se justifican a sí mismos. ¿Sí? Yo soy así, yo no soy, yo aquí, que ahí. No, hermano. No es así. Nosotros ya, si bien es cierto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pablo fustigó a la iglesia de Corinto diciendo, bueno, no hay hombres sabios que puedan juzgar la problemática que se puede desarrollar en un lugar, que tenéis que concurrir a los jueces terrenales. No hay alguien que juzgue, no hay algún entendido, porque los pleitos nuestros los tenemos que juzgar nosotros, porque son nuestros. El mundo no tiene por qué inmiscuirse en nuestros pleitos. Eso habla de unidad, hermanos amados. Cuando yo entiendo, cuando yo entiendo de dónde me sacó el Señor, de la gravedad de mi pecado y de lo grande de la gracia, ciertamente voy a estar siempre dispuesto a perdonar y también a pedir perdón.
cuando he errado, cuando me he equivocado. Porque si somos un cuerpo, pertenecemos a la misma cabeza. Y se lo vuelvo a decir, una mano no puede estar enojada con otra mano, porque ambas se necesitan. Eso quiere decir que ni la mano derecha es más que la izquierda y que la izquierda es más que la derecha. Y la unidad parte. ¿Sabe por qué el diablo? Y con esto voy concluyendo, porque luego dice, lo voy a leer, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada de la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí Pablo empieza a hablar con respecto a lo mismo, pero con respecto a los dones. ¿Se acuerda que que el apóstol Pablo habla de los dones? ¿Ah? ¿Para qué son necesarios los dones? Y si yo tengo un don o tengo un ministerio, no soy más que mi hermano. Sea pastor, sea enseñador, maestro, sea un evangelista, nunca voy a ser más que mi hermano, porque cada miembro del cuerpo es necesario. Y aún los miembros más pequeños son necesarios. Hermanos, debemos considerar la palabra de nuestro Dios. Considerémonos, primeramente nosotros mismos, no como mejor que el otro, sino como Cristo nos considera. Dice la palabra del Señor que no debemos tener más alto concepto de sí mismo que el que Dios tiene de mí. ¿Qué dice Dios de mí? Eso debo considerar. Pero la unidad, yo debo luchar porque la unidad se permanezca, partiendo desde mi matrimonio hasta la iglesia, partiendo de la familia hacia adelante. Que el Señor nos bendiga. Hoy día es penoso. En las iglesias, la desunión. Dios bendiga a mi hermano Jamel Arango de Colombia. Dios le bendiga, hermano Jamel. ¿Sabe por qué hoy día los matrimonios se casan, se separan, se vuelven a casar, se separan, se vuelven a casar? Porque esto crea una inestabilidad. Eso demuestra la inmadurez y la falta de amor en las personas. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados. Ya el lunes nuevamente estamos. Hoy transmitimos desde la iglesia, desde Trieste por la tarde, 19:30 horas. Hermanos, transmitimos nuestro programa. Y mañana domingo, bueno, mañana no hay programa. Mañana no hay programa, mañana hay trabajo secular. Y con la ayuda del Señor volvemos, si Dios así lo permite, el lunes 6 por la mañana, nuestro programa Conversando la Escritura. Esperando que esto sea de una ayuda para usted y para toda su familia. Comparta el video, véalo en YouTube, dele like, hermano. Visítenos, pero dele like. Ahí tenemos hartas visitas en YouTube para la gloria del Señor, pero necesitamos que usted le dé like. No pedimos nada más que eso, hermano, que usted nos dé ese like para que poder tener más hermanos amados y poder seguir con nuestro canal. Un abrazo, paz de Cristo, considere la escritura y obedezca a la palabra del Señor. Eche por tierra todo orgullo, toda vanidad y todo ego. Paz de Cristo. Bendiciones. Hasta la tarde.